A todos el día de hoy, domingo, día del Señor. Es un privilegio poder saludarle por medio de las redes sociales a la Iglesia Misiones Apóstoles y fin de semana y a todos los amigos y amigas que nos están viendo por este medio de comunicación de Facebook Live, y les mandamos un grato saludo y compartirles siempre la maravillosa y poderosa palabra de Dios que nos revela acerca de los grandes misterios que Dios nos ha comunicado a través de los santos profetas y varones y todos aquellos que han contribuido para que la palabra de Dios esté con nosotros, también mujeres que han sido usadas a través de los tiempos para que conozcamos acerca de la persona de Dios. Hoy estaremos hablando en esta serie de los atributos de Dios, uno de los atributos extraordinarios de la personalidad divina, que es Dios es santo. Y en la Biblia dice en Isaías capítulo 6, versículo 3, de la siguiente manera: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, hemos leído un pasaje muy revelador, que la palabra santo, 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 decían los serafines delante de Jehová en esta visión que tuvo el profeta Isaías mientras él estaba orando en el templo. Estaba ahí pues en un momento difícil de su vida, porque el profeta Isaías estaba lamentándose la pérdida de la muerte del rey Usías, y como que se encontraba mucho dolor en su corazón y angustia, porque él tenía muchas expectativas en el gobierno del rey Usías, un hombre que hizo muchas obras impresionantes en materia política, en cuestiones económicas, en reformas también que se llevó a cabo en Israel, y además había hecho muchas obras de ingeniería y parecía todavía tener un largo camino como gobernante, pero tuvo fallas y murió por desobedecer ciertos mandamientos de Dios y ponerse en rebelión, en orgullo en su corazón. Y esto produjo una crisis, la muerte del rey Usías, que para Isaías, el profeta, decidió ir a hablar con Dios, comunicarse con Dios en el templo, y se postró ahí y estaba orando y llorando cuando él tuvo esta revelación por medio de una visión poderosa acerca de Dios. Porque de hecho él lo escribe en los primeros versículos diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, o sea, sus vestiduras de Dios, de lo que él pudo ver en esta revelación. Al hablar del trono alto y sublime, nos está refiriendo a la naturaleza de la santidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. ¿Qué implica esto? Bueno, la palabra santo en el hebreo viene de la palabra kadosh, que significa separado, puesto aparte o separado de uso común. Y si lo aplicamos
en lo que hablamos del estudio de la personalidad divina, significa que Dios está separado de su creación, que Dios es trascendente. Ya hemos estudiado en otra ocasión que Dios no ha abandonado su creación, pero cuando hablamos que Dios está separado de su creación, es que Dios también está más allá de su creación. Eso significa que Dios es trascendente, que Dios está separado, puesto aparte en el sentido no que alguien lo puso aparte, sino que por su propia naturaleza de la grandeza de Dios, porque también ya hemos enseñado sobre la grandeza de Dios, hemos hablado, meditado, estudiado acerca de que Dios es el todopoderoso, el omnipotente, también es el omnisciente, él conoce todas las cosas, es un Dios soberano, grande en poder y autoridad. Por eso la Biblia dice que Isaías pudo ver el trono alto y sublime de Jehová de los ejércitos. Lo que Dios estaba comunicando a Isaías acerca de su naturaleza es de que más allá de los reinos de la tierra, más allá de los gobernantes de la tierra y de cualquier autoridad de las naciones y de cualquier hombre prominente en la tierra, hay alguien que está sentado en el trono sublime, y ese es el Dios que es 3 veces santo, porque en el versículo número 6 él puede ver a los serafines cantando, entonando ese glorioso himno o esa gloriosa alabanza que dice: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y aquí estamos exponiendo esta gran verdad, porque Dios es algo fuera de lo común. Nuestro Dios es un Dios trascendente. A Dios no lo podemos comparar con un palo, con una piedra, con una escultura, con una imagen de ningún tipo. Por eso la Escritura condena la idolatría, porque el Dios que la Biblia ha revelado, nuestro Dios, que es un Dios personal, es un Dios único, el único Dios y verdadero, no tiene comparación. Por eso la Escritura dice que Isaías lo vio sentado en un trono alto y sublime. ¿Qué significa esta parte? Porque más adelante vemos este canto de santo, 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 que a Dios no se le puede comparar con ninguna de sus criaturas. Y otra gran verdad que hemos estado hablando de la trascendencia de la persona de Dios como creador. Dios está sobre su creación, y además de esto hay que entender que no solo Dios es perfecto, sino que su gloria, por eso habla la Biblia, la tierra está llena de su gloria, lo dice en otro verso de la palabra de Dios, en el versículo número 3, pero en el versículo 2 dice: por encima de él, o sea, del trono de Jehová en el tercer cielo, dice, había serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Porque la santidad de Dios, la gloria de Dios, que es de la esencia de Dios, hace que aún los mismos serafines que están ahí adorando y sirviendo delante del trono de Jehová de los ejércitos, ellos mismos cubren sus rostros con sus poderosas alas de fuego. Esto es impresionante, ¿sabe? Porque ellos son criaturas angelicales. Los serafines es un nivel de jerarquía de la creación espiritual, y esto nos revela la grandeza de la naturaleza, del carácter de nuestro Dios, que ellos tienen que entonar. No les queda más que en el espíritu de estas criaturas celestiales, el decir: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. O sea, contemplar esa gloria de la santidad de Dios les impulsa de manera natural a ellos, de manera voluntaria también, el adorarlo. O sea, la santidad de Dios, que es tan sublime, cuando nosotros nos encontramos con esa realidad de la persona de Dios, aun cuando el humano nos encontramos con esa manifestación de la gloria de Dios, de su santidad, nos arrebata, nos arropa, nos hace sentir lo que nosotros somos, no solo en nuestra pequeñez, sino que la Biblia nos hace entender, porque leímos el pasaje que Isaías dijo: ay de mí,
porque tengo labios inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos, y ay de mí porque soy pecador. Y cómo pueden ver mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y aquí entendemos esto, que hablando de la santidad de Dios, Dios es santo, Él es perfecto, Él es verdad, Él es fiel, Él es puro, Él es bueno, infinitamente bueno, Él es eterno en su misericordia. Dios es perfecto en todo lo que Él hace, en su carácter. No es como nosotros. Nosotros a veces la regamos, nosotros a veces nos molestamos y hacemos cosas incorrectas, pero Dios no es así. Cualquier persona puede fallar como humanos, lo sabemos, y aún Dios por eso tiene misericordia de nosotros. En el Salmo 103 dice que Dios sabe que nosotros cometemos errores y fallas. Por eso en la escritura dice en ese Salmo 103 que Jehová se compadece de nosotros como el padre se compadece de sus hijos. Porque si usted es papá o mamá y tiene hijos y los ha crecido, sabe que esos hijos tienen errores desde pequeños. Y a veces no se lo soca, no le da un golpe porque ese pobre chamaco no va a quedar traumado. Y agarra y lo abraza o lo apapacha, lo arrulla o lo levanta si se cayó o lo corrige, lo instruye con el amor que hay en el corazón. En ocasiones una persona merece castigo. Y es correcto el corregirlos. Pero hay momentos en que nuestro corazón es movido a misericordia. La escritura dice en otro salmo que el Señor sabe que nosotros somos como la flor del campo, que en la mañana nació, creció y en la tarde es cortado y se seca, porque hay flor del campo que no tarda su vida más que esa brevedad de tiempo. Y por eso dice, Él se acuerda de nosotros, porque en los días de nuestra vida sobre la tierra, comparados con los años de eternidad de nuestro Dios que no tiene principio ni fin, no hay comparación. Por eso hablamos, Dios es santo, es sublime, es grandioso. Y cuando leemos este pasaje de Isaías, dice la Biblia que los serafines es lo que hacían. Con 2 alas cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué? Porque la excelsa presencia de Dios los llevaba a ellos a dar esa reverencia. Y es algo que también cuando hablamos de la santidad de Dios, que Dios es trascendente y se manifiesta. Lo maravilloso de eso es que Dios nos ama tanto que con su gracia y su gran misericordia, a través de su favor y su misericordia, Él se manifiesta a nosotros aún siendo pecadores. Por ese motivo la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Porque Él derramó su sangre por nosotros para que nosotros tengamos el perdón de pecados y tengamos acceso a la presencia de Dios el Padre, que Él es santo, 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 y Él hizo esto para nosotros porque una de las cuestiones del decreto de salvación, el que el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios vino a este mundo, se hizo carne, vivió como un bebé, nació, estuvo aquí entre nosotros. Él nos reveló la gloria del Padre. Dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que yo le explico esta parte de que fue necesario que Jesús se hiciese carne. En San Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque nosotros pudiéramos conocer a Dios, porque el corazón humano anhela conocer a Dios, pero la Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios trascendente que está más allá de nosotros y conocerlo de una manera más cercana, más íntima, palparlo, tocarlo, abrazarlo? La respuesta del corazón de Dios es que envió a su Hijo al mundo para hacerse carne, para que este Dios santo que nos ama tanto en su misericordia, el Hijo eterno de Dios se hizo carne.
Eso lo explica el apóstol Juan en sus cartas. Dice, y el verbo se hizo carne. Eso lo dice en el evangelio. Y en las cartas dice, lo que vimos, lo que palpamos, lo que sentimos. Dice, el verbo de vida, la vida eterna que estuvo entre nosotros, que es Cristo Jesús. Hablar de la santidad de Dios es algo maravilloso. Pero hablar del amor de Dios, de este amor santo, de este amor del que nos ha dado todo, es impresionante, porque Dios es santo, pero también nos ama. Dios no ama al pecado, tampoco consiente al pecador. Y es aquí donde nos ofrece el perdón de los pecados por medio de la sangre de su Hijo, para que tú y yo podamos tener acceso a su presencia y a su santidad pueda ser manifestada. El apóstol Juan escribió que a través de Jesucristo recibimos gracia sobre gracia. Y este pasaje es en verdad muy hermoso. Isaías, el profeta, dice que en esta visión que él pudo ver, dijo en la palabra de Dios, que voló uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomado el altar con unas tenazas, tocó con él sobre mi boca, y aquí que esto tocó, dice, tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estamos meditando acerca de la santidad de Dios y hablar que la corrupción que vemos en la creación, en la vida humana, entre los pueblos, los gobernantes de la tierra, eso no es culpa de Dios. Sabemos que el humano se rebeló contra Dios y eso trajo mucha desgracia, dolor, y el egoísmo humano vino por causa del pecado. Los celos, las envidias, el odio, las rencillas, la venganza, la muerte, la enfermedad, la destrucción, la corrupción moral, la depravación, la degeneración humana. Todo eso viene por la caída en la desobediencia, lo que la Biblia llama el pecado de Adán y Eva. Y ellos eran los representantes de la raza humana, cabeza federal. Y al caer ellos, todo, como dice una canción, todo se derrumbó, todo se echó a perder. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice en el libro de Romanos que así como por Adán entró el pecado y vino la muerte, pero en Cristo, en Jesús, el Hijo de Dios, en Cristo, somos justificados en su sangre por su muerte en la cruz. Y es importante hablar de la santidad de Dios, pero también el que usted sepa que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Él nos ha dado acceso una vez más a la presencia gloriosa de Dios por medio de su Espíritu Santo. Esto es maravilloso, ¿sabe? Porque podemos experimentar hoy en día esta santidad de la presencia de Dios y gozarnos cuando Él se manifiesta, cuando le adoramos, sí. Y uno siente como que el cielo baja a la tierra. La santidad de Dios nos permite sentir como que estamos en el cielo, una atmósfera sobrenatural de su gloria. Es lo que experimentó Isaías en el templo, que sintió que los quiciales se estaban moviendo y veía a los serafines. Y ahí estaba, ¿cómo se llama? Isaías todo emocionado, tal vez hasta pálido de asombro, pero él veía cómo cantaban los serafines: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, toda la tierra, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios nos hace ser conscientes de su gloria en todas sus obras, en todas sus manifestaciones. Por eso quiero llevarte igual a un pasaje del libro de Apocalipsis, que también nos habla acerca de esa alabanza que se hace a Dios en los cielos. En el tercer cielo, cómo le adoran a Él y le exaltan, porque eso está revelado en la Biblia y tiene usted que conocerlo y saberlo, que hay una adoración celestial y que todos ahí exaltan
y glorifican al que está sentado en el trono. Dice la escritura en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 6 en adelante. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, son los querubines. Y dice la palabra de Dios, estos 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y la palabra de Dios dice en la escritura que alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir de día y de noche. ¿Qué es lo que dicen estos 4 seres vivientes de día y de noche delante del trono de adoración a Jehová de los ejércitos? Ellos de día y de noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Esta es una gran revelación, ¿sabe? Estos seres vivientes que adoran de día y de noche, que no cesan, que no se cansan de estar adorando y que dicen a Él: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, porque están adorando al Cordero. Él es 3 veces santo, es la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son adorados ahí en el tercer cielo, y hablan porque dice el que es, el que era y el que ha de venir, porque Cristo, el Hijo de Dios, Él es santo, Él es eterno también, Él es infinito, Él es omnisciente, Él es sublime, Él es alto, su nombre es admirable, Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él vendrá por segunda vez a la tierra, y cuando hablamos Dios es santo, y cuando termina diciendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, la iglesia dice: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven a la tierra. Cuando adoramos a Dios, experimentamos su santidad, podemos decir: Dios, ven pronto por tu iglesia, ven a la tierra. Tú que eres el Dios santo, tu propósito, tu redención, la salvación y todo lo que tú has manifestado, tu gracia, tu misericordia nunca fallan, porque tú eres santo, perfecto y fiel. Así que esta tarde que escuchas este mensaje, yo te digo, ahí donde tú estás, adora a Dios, porque Él es santo. Hay un salmo que dice: alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Que en este día tu corazón se sienta motivado, se sienta alentado, te sientas inspirado, que sientas esa fuerza, ese impulso para adorar a este Dios, al único Dios vivo, verdadero, que tanto te ama y que Él es santo y que Él merece toda gloria, toda honra y todo honor. Mil bendiciones a todos en esta tarde.